al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, cereales e insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano. Como lo habíamos dicho en los anticipos, en el marco del noticiero de TSN, en el primero de los bloques tenemos la presencia de Alberto Esnaola, presidente electo de la Unión Cívica Radical, centenario partido que el último domingo llevó a cabo elecciones internas para definir quién iba a ser el presidente del comité provincial y también en los distintos comités distritales. En el caso de Necochea, bolista de Unidad, por lo tanto Esnaola, que encabezaba la misma, es el nuevo presidente electo, todavía no asumido, o ya está en funciones. ¿Qué tal? Buenas noches. No, efectivamente hay que esperar que el escrutinio definitivo de las cifras ya está, obviamente, el resultado final, pero bueno, son cuestiones administrativas como Exacto. Cualquier elección, así que yo calculo que será a mediados de abril probablemente la asunción de las autoridades. No hay una fecha específica. Sí es una continuidad de trabajo local, hemos venido trabajando y estamos trabajando con las autoridades actuales del partido, lo que es una continuidad, ¿no? En principio, respecto de la elección que se llevó a cabo a nivel provincial, ¿qué se definió? Bueno, porque había distintos postulados, hay algunos que decían que a Maximiliano Abad representaba la continuidad de lo que fue la conducción de Daniel Salvador y cuestionaban que era un furgón de cola del PRO, el radicalismo, y desde el otro lado señalaban que Pose desconocía el interior de la provincia, por citar las principales críticas que uno a otro se hacían. Pasada a esta instancia electoral, ¿qué viene y qué es lo que va a suceder en el radicalismo provincial? A ver, yo no puedo hacer un análisis sin quitarme la subjetividad de haber acompañado la figura de Maximiliano Abad. Las razones por las cuales no hicimos la mayoría del radicalismo local fue porque también Abad fue solidario con el radicalismo para que el radicalismo tuviese protagonismo y pudiese competir para no ser furgón de cola en el orden local de lo que en ese momento era la expresión no solo mayoritaria por haber ganado en la elección, sino con todo el aparato encima, que era la UATRE, el Partido FE y la UTA. Yo creo que las circunstancias de la lectura de esta elección interna hay que hacerla de modo diferente. Por un lado, yo celebro que el radicalismo pueda, después de mucho tiempo, volver a hacer elecciones provinciales, porque genera una buena savia para poder generar transformaciones dirigenciales. Nosotros, la sustitución de dirigentes en el radicalismo se hace de modo democrático. Y desde ese lugar creo que es sumamente positivo para quienes acompañaron a Abad o a Pose. Desde ese lugar, celebrarlo. Si nosotros hacemos un análisis un poco más amplio entre la provincia de Buenos Aires, la capital federal y la provincia de Córdoba, que fueron, el domingo pasado también se hizo en la capital federal y el anterior en Córdoba, el radicalismo nacional
movió más cantidad de votos en una elección cerrada interna que lo que votó en la elección del Partido Socialista Obrero Español cuando Sánchez gana la elección. Sin embargo, se nos critica que los radicales hacemos en cabina, que vota poca gente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de Necochea fue una sorpresa muy grata. 700 votos y a su vez tenemos que también pedirle disculpas a todos aquellos que se movilizaron para ir y que por un mal endémico que tenemos por los padrones fueron entre 80 y 100 personas más. No hubiese modificado el número en general de la elección, pero es una disculpa aquel que siente la contracción de su opinión como radical. Desde ese lugar trataremos, como las gestiones anteriores lo hicieron, de corregirlo, no es un problema de acá. Y lo que se definió fue eso, digamos, primero la presencia de un radicalismo que tiene como potencia la posibilidad de disputar el liderazgo de Cambiemos. Nosotros siempre lo hemos hablado, incluso yo la última vez que estuve acá, o sea, por el año 2017, había escrito una nota, recordarás, donde yo decía de retomar la agenda de Alfonsín, después del triunfo de Bullrich. Cuando había ganado Bullrich a Cristina Fernández de Kirchner en la senaduría en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque nosotros entendíamos que Cambiemos tenía que tener otro perfil. Pero en ese momento, lo que era el PRO, lo que es el PRO, tenía la gobernación de la provincia de Buenos Aires, la presidencia de la República y la capital federal. Y en el radicalismo no surgían figuras competitivas en el orden provincial para poder disputar ese liderazgo, más allá que el radicalismo en los lugares como Necochea intentó hacerlo. Y esto y en otros lados más. En algunos lugares del interior, sobre todo donde teníamos intendentes, los radicales reafirmaron su conducción. Hoy el escenario es totalmente distinto. Cambiemos, o Juntos por el Cambio, perdió la elección. El PRO, entre comillas, podríamos decir, graficando alguna cuestión deportiva, perdió el invicto. Y es mucho más horizontal la relación. Y yo celebro también el emergente dentro del partido de dos figuras que nos tornan competitivos hacia afuera y consolidan esa opción en el radicalismo. No solo los 105.000 radicales que votaron en la provincia de Buenos Aires. También fue un número que... Muy sorprendente. Nosotros calculábamos, ¿no?, 65.000. Era una muy buena elección. Evidentemente hubo ganas de votar en todos los distritos y eso se repercutió en la totalidad de la provincia. Y la puja dio lugar para que la gente participe. Pero claro, ¿a qué iba yo? Acá emergen dos figuras que trascienden incluso la propia estructura partidaria, que es la de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires y la de Martín Lustó, que ya estaba integrada en el orden nacional y en la capital particularmente, pero también en su expresión de Evolución en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, Evolución participa de la conducción local del comité. El secretario general de nuestro comité, que es Alejandro Videgain, es el referente de Evolución en Necochea. Yo creo que esto sí nos da la posibilidad de ser competitivos con el PRO en una eventual disputa por cargos, que es algo razonable en una interna, y por perfiles. Yo creo que el radicalismo, o Juntos por el Cambio, necesita profundizar el perfil social, el perfil respetuoso y obviamente transformador del radicalismo, que fue parte de lo que le pasó, creo yo, a Cambiemos, que no pudo engranar en ese sentido. Entonces, parte de la interna que decían, algunos son el furgón de cola y otros venimos a hacer la continuidad o la renovación, bueno, yo creo que forma parte de lo discursivo. Porque si hacemos algún análisis mínimo, decíamos, un intendente que para nosotros es un orgullo, como Miguel Gargalione. Sí. Un orgullo para todos los radicales. Sí, va por el cuarto mandato. Pero aparte de eso, ratificado y aparte con transparente, con una digamos, ha transformado la ciudad de San Cayetano, ha tenido un gobierno con una muy buena conducción política en unidad, en la diversidad, también dentro del propio espacio radical. Pero Miguel fue presidente del Foro de Intendentes, una de las 3 autoridades máximas del partido entre el 2015 y el 2019. Sí. Y él criticaba este accionar del partido cuando él tiene la misma responsabilidad, o una responsabilidad muy similar, yo creo que aún en algunos casos mayores, a la voz de los 27 intendentes respecto de Vidal, de esto de ser furgón de cola o la opacidad del partido. Bueno, forma parte de la pirotecnia, entre comillas, interna, que puede haber interna. Cuando se va a una contienda. Por otro lado, yo no puedo decir que tengo una satisfacción de cómo fue la relación del vicegobernador con la gobernadora, porque creo que dejó al partido muchas veces sin una verdadera posición firme. Pero bueno, era un contexto diferente. Yo creo que la figura de Abad lo transforma, tiene un mandato muy fuerte en ese sentido, porque eso sí creo fue la discusión
del partido. Fue su compromiso, no solo cuando vino a Necochea, sino a través de los medios, de obviamente trabajar, y lo dijo en su primera aparición pública el domingo a la noche, de obviamente buscar el liderazgo de Juntos por el Cambio. Y desde el comité local acompañaremos eso en la absoluta convicción de que este proceso en Necochea empezó en el 2015 y el radicalismo entre el 2015 y el 2019 se fortaleció claramente. Los números de representación pública así lo dice, aun cuando los cargos que tengamos en el Consejo Deliberante no representen ese volumen electoral. El radicalismo en el 2015 tenía una situación local muy compleja. Algunos eligieron ser la pata radical de Facundo López, que bueno, ahora han vuelto al partido, como es el caso de Sebastián Evi. Por otro lado, otros tomaron el camino de acompañar a Margarita Stolbizer, como fue en ese caso Fernando Kuhn, que fue candidato y acompañó al exintendente. Y nosotros hicimos un camino, nos dio alrededor de 5.000 votos esa interna, salimos terceros, y el radicalismo por primera vez no pudo llevar un candidato a concejal en sus listas. Sin embargo, en el 2017, 2 años después, y fruto de un trabajo lento que se hizo, pero de reconstitución de ese partido, donde volvieron muchos acá, el radicalismo le peleó palmo a palmo la elección. Recordarás que yo te decía que habíamos peleado por el descenso y estábamos por salir campeones en el comité cuando los números nos daban ganador de esa interna. Y en el 2019 lo coronó con 11.000 votos, aun cuando corrimos en absoluta disparidad de posibilidades. Lo que era la UATRE, el Partido Feo, Nueva Necochea, en realidad es todo lo mismo, venían de tener no solo la gestión del consorcio de Puerto Quequén, donde obviamente era Dubái para la política local. Venían de tener el ANSES, el IOMA, el PAMI, la Subsecretaría de Trabajo y algún otro cargo más que por ahí se me escapa. Cuando Cambiemos pierde la elección del 2019 en agosto, sí, ellos ya toman otro camino, claramente. Por eso la elección de 2019 fue con la fundación de un partido que era Nueva Necochea. Era muy clara la estrategia electoral. El radicalismo acompañamos lo que nos dejaron que lo acompañen los candidatos radicales en esa elección, porque habíamos participado en una interna y en una alianza. Ahora hay una reconstitución de Juntos por el Cambio en Necochea. Desde ese lugar, la conducción nuestra va a tener que trabajar. En principio, dentro del radicalismo, que siempre se ha caracterizado por tener fuertes internas y disputas, que a veces dejan heridos y a veces algunas diferencias personales, ¿cómo está hoy en ese sentido el radicalismo? Bueno, yo no veo que esta elección haya generado ese tipo de disputa. Por supuesto que en algunos momentos fue más fuerte las expresiones que en otros, claro, pero creo que no hay razón alguna para hacerlo. Por eso también pudimos poner la conducción local dentro de un paraguas contenedor donde todas las expresiones están hechas. A ver, no solo en este comité que voy a integrar yo, que me va a tocar conducir, pero tiene figuras importantes del radicalismo. Está Gonzalo Díez como vocal, está Roberto Tabrián, está Alfredo Maldonado, que se va a hacer cargo de lo que va a ser una mesa política, donde vamos a invitar obviamente a Perico Ascoiti, a Cristina Escueta, a Daniel Molina, ex concejales, funcionarios, donde podamos tratar de sumar la mayor capacidad, inteligencia para poder posicionar al radicalismo hacia adelante. La idea es armar una escuela de formación política, que está la licenciada en Ciencias Políticas Paula Coco, que es una chica que es de La Pampa, está casada con un necochense, y está participando para que ella lo trabaje. Le vamos a dar perfil a la cuestión de género con alguien que viene trabajando hace muchos años en este tema, como es Adriana Pérez Ro, una militante de toda la vida, que se ha incorporado nuevamente, no que se ha incorporado al partido, que ahora va a colaborar activamente. Ella trabaja en la mesa de violencia institucional representando al juzgado de familia. La versión o la vertiente natural de lo que hoy hay una demanda en una agenda medioambiental, donde la gente de la juventud, como en el caso de Garzúa, viene trabajándolo. Y así vamos a tener ese desafío interno. Esa dimensión, esta elección tiene 2 dimensiones claras para nosotros. La primera es el orgullo de que 700 radicales participaran en esta elección. La verdad que nosotros esperábamos un número entre 500 y 600, era muy buena elección. Te imaginarás que este número nos dejó claramente satisfechos. Y la dimensión externa, que es el radicalismo hacia la sociedad, pero a su vez también en la consolidación de Juntos por el Cambio, porque no estamos solos.
Nosotros compartimos espacio con el PRO, con la coalición cívica, con el MSR, que vos cubriste la presentación de la mesa. Nosotros, la mesa local. Exacto, nosotros trabajamos en esa mesa del radicalismo. A ver, como todos tuvimos la voluntad de participar, pero un poco los que dimos el puntapié inicial fuimos nosotros, teniendo en cuenta que esta mesa nunca había participado del 2015 al 2019. Está claro que cambiemos en Necochea. Mientras fue conducido por un gremio, uno traslada su idiosincrasia en la política en el ejercicio cotidiano. En un gremio no existe la pluralidad, no existe el reconocimiento del otro ni de la minoría. Así fuimos tratados nosotros en Juntos por el Cambio. Pero como los radicales de Necochea sabemos que pertenecemos a un partido nacional y sabemos separar lo principal de lo accesorio, nosotros teníamos muy claro que compartir momentáneamente el espacio con quien hemos competido y tenemos diferencias profundas, como era en ese caso Venegas mientras estuvo vivo y quienes lo prosiguieron en su expresión. Nosotros estábamos trabajando en un momento en que la República necesitaba equilibrar el poder, generar una alternancia, y era mucho más trascendente lo que pasaba en el país y en la provincia de Buenos Aires que lo que podía pasar en una ciudad. En ese sentido, tuvimos la mala suerte los radicales de Necochea, capaz de ser variable de ajuste de un acuerdo nacional. Orgullosos acompañamos ese proceso y aún marcamos las diferencias cuando pudimos y competimos. Por último, dentro precisamente de Juntos por el Cambio, que a estas 4 fuerzas se dejó en el documento incluso abierta la posibilidad de que se sumen otras. En tal sentido, escuchamos días pasados a Emilio Monzón, Mar del Plata, señalando que está promoviendo un espacio político para competir dentro de Juntos por el Cambio. ¿Puede haber algún referente local de esa fuerza también que se sume? Bueno, el referente local de Emilio Monzón Necochea, más allá de los concejales Sicini y Delfino, sin duda alguna, es Domínguez Yelpo. Domínguez Yelpo pertenecía al bloque de Juntos por el Cambio y se fueron. Por supuesto que nadie, ni yo ni creo que nadie tiene la llave para entrada o salida de alguien. Por eso en el documento claramente expresamos la posibilidad de ampliarlo. La vocación de participar claramente en Juntos por el Cambio no tiene que ser solo una manifestación de tipo pública o periodística. Tiene que ser, entre comillas, con compromisos de pertenecer. Desde ese lugar también tuvimos diferencias porque el diputado que más representaba a Pose, que era Walter Caruso, tampoco participa del bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, como es el caso de Natalia Sánchez Jáuregui, que fue electa por Juntos por el Cambio y a los 10 días armó su propio bloque. Por supuesto que si participan serán bienvenidos. Nadie, ya le digo, nadie es dueño del espacio ni nadie está en condiciones de decir que sí o que no, mucho menos de una expresión municipal como somos nosotros o una expresión distrital. Así que en ese caso nos sentaremos, conversaremos y veremos. En la medida que coincidamos, caminaremos junto a las coincidencias, y en la medida que disintamos, veremos cómo sintetizamos esas diferencias, si es a través de una elección interna o a través de otro tipo de debate. Eso está a definirse, de qué manera se van a hacer la lista de Juntos por el Cambio. Exactamente. Bueno, el mecanismo, en Necochea el mecanismo siempre fue la elección interna. Por eso el radicalismo, ya digo, en soledad compitió con los que representaban, por eso Domínguez Yelpo, que era la UTA, y la UATRE, con Venegas en la figura de Arturo Rojas en ambas elecciones, Agüed, Rojas, en el caso nuestro fue Gonzalo Díez. Veremos cómo se incorporan. Nosotros, ya te digo, yo no me siento bajo ningún aspecto quien sea el portero para decir quién entra y quién sale, todo lo contrario. Nosotros formamos parte de un espacio que es amplio, que tiene un desafío mucho más trascendente que 10 concejales en Necochea, que son muy importantes para nosotros. Sí. Pero el desafío más importante es el del equilibrio del poder. Cambiemos, o Juntos por el Cambio saca la mejor elección de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Si nosotros perdemos diputados nacionales respecto de la elección de lo que puede ser el Frente de Todos, es probable que salga la reforma judicial, se avance sobre la independencia del Poder Judicial, se avance sobre los perfiles más autoritarios del Frente de Todos. Eso es lo que vamos a definir. Por supuesto que la expresión local tiene que ir contexte tanto en lo provincial y en lo nacional con ese equilibrio, con esa búsqueda del equilibrio y del control, que es el rol que le asignó la sociedad a Juntos por el Cambio y por ende al radicalismo que pertenecemos a Juntos por el Cambio. Un minutito para hablar sobre lo que es la fecha de hoy, que se cumplen 45 años del último golpe de Estado. Una breve reflexión al respecto, Esnaola. Bueno, sin duda alguna la conmemoración de esta fecha es altamente dolorosa para el conjunto de la sociedad.
Nosotros desde el partido obviamente nos sentimos orgullosos de todo lo que hizo el gobierno que restauró la democracia en cabeza de Raúl Alfonsín, no solo por el juicio a las juntas, sino por básicamente haber hecho consolidar el sistema democrático sobre la base de dos pilares, la verdad y la justicia. La verdad porque básicamente se logró informar a la sociedad de lo que había sucedido, y la justicia porque tuvo el correlato de un juzgamiento ejemplar, que fue el juicio a las juntas. Desde ese lugar, saber que esa tarea, que fue el comienzo de la democracia, hoy, la conmemoración que vemos hace 45 años, yo trato de verla sobre la base de los 37 de democracia. Nosotros hoy, la sociedad no está dispuesta a tolerar un nuevo quiebre institucional, y desde ese lugar trabajarlo claramente. Te voy a hacer una aclaración también, si querés, en el orden local. Sí. Yo siento un orgullo personal, y lo voy a compartir con quien en ese momento era el intendente de la ciudad de Necochea, que era Daniel Molina, intendente radical, porque la primera vez, desde 1983 al año 2003, que el Estado municipal conmemoró la fecha del 24 de marzo en términos institucionales y puso sobre el tapete, graficando, digamos, los desaparecidos necochenses en el seno de la municipalidad, fue el doctor Daniel Molina en el primer piso con una placa, y fui yo como presidente del Consejo Deliberante en el pasillo que vos ves de esa plata. Fue la primera vez que el Estado municipal conmemoró la fecha del 24 de marzo de modo institucional. Habían pasado 20 años antes. Parecía que durante esos 20 años no hubo ese compromiso. Por suerte, para adelante, parece que lo han adquirido. Eso, en los términos personales, no digo que es un orgullo, porque eso no puede ser un orgullo, pero sí es algo que me queda como haber podido hacerlo en nombre de toda la comunidad. Recuerdo que incluso en la placa que se presentó en el Consejo Deliberante, quienes hablaron fueron los familiares. Me parece que en esos no son los espacios que teníamos que hablar los que meramente ocupamos un lugar 2 años. Quienes están ahí en esa pared son los familiares de ellos, no tienen la posibilidad en muchos casos todavía de haber reconocido sus restos. Por suerte, otros sí. Esnaola, muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo. Así estuvimos con Alberto Esnaola, presidente electo de la Unión Cívica Radical. Vamos a hacer una breve pausa y escucharemos posteriormente a 2 de los integrantes de la Comisión por la Memoria Militante en el día que se cumplen 45 años del último golpe de Estado cometido el 24 de marzo de 1976. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada, de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario.
ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Bien, lo decíamos, se están cumpliendo 45 años del último golpe de Estado. Y vamos a escuchar al principio, antes de hablar con Juan Carlos de Francisco y Moretti Arocena, que son integrantes de la Comisión por la Memoria Militante, al fiscal Julio César Estracera, en el momento, parte del alegato que brindó cuando se acusó a las juntas militares en el juicio que fue ordenado a través de un decreto que en su momento dispuso el expresidente Raúl Alfonsín. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Por todo ello, también este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las Fuerzas Armadas de la nación. Este proceso no ha sido celebrado contra ellas, sino contra los responsables de su conducción en el periodo 1976-82. No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y determinadas, a las que se le endilgan delitos concretos y determinados. No es el honor militar lo que aquí está en juego, sino precisamente la comisión de actos reñidos con el honor militar. Y finalmente, no habrá de servir esta condena para infamar a las Fuerzas Armadas, sino para señalar y excluir a quienes las infamaron con su inconducta. Por todo ello, finalmente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. No se trata, por supuesto, de revivir viejos slogans, como aquel de que la sangre derramada no será negociada, que sirvió para justificar tantas atrocidades. No se trata ahora de negociar nada, porque nada se está negociando. Se trata simplemente de que a partir del respeto por la vida y el sufrimiento de cualquier ser humano, restauremos entre nosotros el culto por la vida. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándole en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Por estas consideraciones, acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Leopoldo Fortunato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión.
para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. De esto hace 43 años, porque esto fue en 1985 cuando el fiscal Estracera leía este alegato. Transcurrido este tiempo, de Francisco, vienen ambos desde el acto que se llevó a cabo en la plaza, en el Paseo de la Memoria de Necochea. Con la perspectiva de estas más de 4 décadas, ¿qué pensamientos son los primeros que se le vienen? ¿Qué es lo que se puede reflexionar? Sí, escuchando el alegato del fiscal Estracera, uno, y con el transcurrir de todo este tiempo, se pregunta, según ese alegato, ¿por qué hicieron eso los militares argentinos? ¿Que estaban locos, eran una banda de psicópatas? ¿O detrás de eso había un modelo de país que había que imponer a sangre y fuego? En toda Latinoamérica se venían dando golpes de Estado. Desde el año 73 había caído el gobierno constitucional de Chile, Salvador Allende, con la expresa participación de la embajada norteamericana. En Uruguay hacía poco también se había dado la disolución del Parlamento y todo eso, y Bordaberry, sí, no fue un golpe directamente, fue un golpe militar, pero toman los militares pero hubo negociación. Los partidos políticos. Sí. Sí. Había que imponer en toda Latinoamérica la política del neoliberalismo y la financiarización de la economía, cosa que con el transcurrir del tiempo nos fuimos dando cuenta que ese era el plan. O sea, nadie se enchastra de sangre porque sí, por una ideología, esto tenía un modelo de concentración económica y de extranjerización de la economía de toda Latinoamérica y de nuestro país exclusivo también. Y bueno, ese modelo de país era resistido por los pueblos latinoamericanos y lo impone la sangre y fuego. Esto no se da, de Francisco, en el marco de la puja entre la Unión Soviética y Estados Unidos, donde unos alentaban las guerrillas y otros los golpes de Estado. Esto se da en el marco del conflicto norte-sur, no este-oeste. Ese conflicto que vos decís es el de la Guerra Fría, exacto, el de capitalismo versus el comunismo. Sí. Este conflicto que yo digo se da entre los pueblos que luchan por su liberación, por desarrollar sus propios procesos nacionales, capitalistas uno de sentido más productivista, más a la escandinava, si vos querés, y otros más al socialismo, puede ser, pero eran procesos de soberanía nacional. No te olvides las 3 banderas del peronismo: justicia social, independencia económica y soberanía política. Entonces, lo que molestaba había que romper esa tosudez del pueblo argentino en instaurar procesos políticos de autonomía nacional y de fuerte redistribución de la riqueza. No te olvides que en el año 74, a un año Argentina había llegado, cuando el año que muere Perón, había llegado al 50% entre el capital y el trabajo en la distribución del ingreso. 5% de desocupación. Y era un gobierno con infinidad de problemas, sí. Pero esos eran los números de la economía argentina. Mirá hoy cómo estamos. Y sin deuda externa. Casi desendeudado, porque cuando cae Isabel, cae con 6.500, creo, y terminaron con 45.000 millones del gobierno militar. Ese era el plan. Ese era el plan. Y la deuda externa después se iba a pagar con las empresas del Estado, con la privatización. Morotí, que es de otra generación,
seguramente ni había nacido cuando... No, y hay una corrección ahí, que no son 43 años, son 35 del juicio de las juntas, porque del 85 ahora. Estamos a 45 años está del bien, golpe. sí, me confundí yo. Sí. Bien, sí, yo soy la generación de la Tienes democracia. razón, sí. Digamos, nací Gracias con por la aclaración. De nada. Nací con la democracia. También soy el reflejo de cuando se empezó a instalar el tema en las calles, porque la comisión nace hace 25 años, cuando... Hoy cumplió 25 años. 25 de la comisión local. Sí, la comisión local. Porque en todo el país, cuando se cumplieron los 20 años del golpe, ahí hubo un cambio muy grande cuando se empezó como a problematizar, a analizar, a pensarlo. Yo iba al secundario en ese momento y hubo, me acuerdo, en la escuela hubo un acto, hubo mención, y bueno, yo, mi amiga, mi hermana, mi compañera de la escuela, Eliana, es sobrina de Daniel Garramone. Ahí conocí el caso de Daniel y bueno, y desde ahí abracé la causa y ahí empecé como a indagar y a conocer, y años después volví a entrevistar a compañeros, compañeras de la comisión y me quedé. Y hoy tengo el honor de poder estar, por ejemplo, con la hermana de Daniel en el momento de los presentes. Y bueno, me sumé y es como un cambio generacional también, y tratamos de hacer siempre el contrapunto. La adoptamos. Claro. Soy la más joven de la comisión. Ajá. Y bueno, tiene que ver también eso, aprendemos juntos. Por eso te preguntaba, porque bueno, obviamente pueden ser distintas las miradas, una ¿Sí? por las experiencias, por haberlo vivenciado, otros por haberlo escuchado, leído y visto a través de los libros y de los distintos medios. De Francisco, insistió usted en cuanto a que o lo enmarcaba en una cuestión, si se quiere, económica. Porque era para implementar, como usted decía, utilizando ciertos sectores de poder a los militares para ejercer la represión e imponer un sistema económico, eso es cierto. De exclusión, de Exacto. pobrecía. Ahora bien, más allá de eso, también no hubo un caldo de cultivo para que se produjera un golpe de Estado, teniendo en cuenta la violencia política y social que se veía, que se vivía, porque a veces se enseña en los establecimientos educacionales la historia como si la Argentina en 1976 o 75 hubiera sido un país floreciente donde había paz y no era ese el panorama. Había por eso me remitía al contexto de la disputa este-oeste con los movimientos de guerrilla, los tupamaros en Uruguay, los montoneros en la Argentina. O sea, había episodios de violencia donde también se atacaban unidades militares. O sea, quiero decir, por eso me refiero a la memoria y a la perspectiva que da la historia, donde ya por ahí se puede hablar sin tanta pasión y con más detenimiento de lo que pasó en aquellos años, ¿no? Los movimientos guerrilleros para el año 76 estaban casi desarticulados. Yo militaba en la Juventud Peronista, que adhería a Montoneros. No formé parte de la organización militar, sino era de la estructura política del Partido Auténtico que se lanza en aquellos años para desarrollar política electoral, política de masas. Pero la organización Montoneros, luego del enfrentamiento con Perón en el 74, sufre una merma en su inserción social muy fuerte que nos llevar a un aislamiento importante. Pero no era condición, digamos, para producir un golpe. El problema en la Argentina era esa distribución del ingreso que te digo. La Unión Obrera Metalúrgica tenía 750.000 afiliados. Ese era el país que no querían ellos. Ese era el país que tenía que terminar. En todo caso, nos usaron a nosotros como excusa. Las fuerzas del peronismo revolucionario hemos hecho una fuerte autocrítica sobre aquellos años. No renegamos de lo que hicimos, sí lo analizamos críticamente con el paso del tiempo, pero no nos hacemos cargo del golpe. No nos hacemos cargo del golpe. El golpe se tiene que hacer cargo las Fuerzas Armadas, que fueron instrumento de un poder económico
que las utilizó para su beneficio. Porque hay una cosa, los que estaban sentados en el banquillo del acusado eran todos militares. Sí. Los que se beneficiaron económicamente con ese golpe no estaban en ese banquillo. Los Bunquibó, los Macri, todos los grupos económicos que conocemos en la Argentina no estaban sentados en el banquillo, y en el año 82 tuvieron el tupé de nacionalizar su deuda externa privada. La socializaron. Ellos son socialistas con las pérdidas y capitalistas. Eso estaba en el Banco Central Domingo Cavallo en ese momento. Sí, señor. Morotí, la otra cuestión que tiene que ver que es con la vivencia personal. Quizás para los más jóvenes, vos, Juan Carlos, fuiste víctima directamente, estuviste secuestrado. No. Yo zafé de eso. ¿No? Nosotros, yo me había casado justito en febrero. El 13 de febrero me caso, el 26 viene el golpe. A los 10 días llega la represión más fuerte de Necochea, se llevan preso a mi hermano Mario y a muchos de la agrupación nuestra. Y alcanzo a escaparme. Me voy de la ciudad, no me voy al exterior, pero me voy al Gran Buenos Aires, me pierdo ahí. Y otra cosa que te quería recalcar era que no podían soportar, eso lo dice Martínez Dios en el discurso del 2 de abril del 76, analizar ese discurso, cuando dice, venimos a liberar las fuerzas del mercado. Es el mismo discurso de ahora, de las derechas de ahora, es el mismo, analizarlo fríamente, y es el mismo discurso. O sea, ese país de 750.000 afiliados a la Unión Obrera Metalúrgica era intolerable para ellos, era intolerable. No daban los márgenes de ganancia de ellos que pretendían. Bien. Vamos a la otra generación, Morotí. Bueno, ha ido cambiando desde que vos comenzaste a participar dentro de la Comisión por la Memoria hasta ahora el enfoque, la forma de trabajo, para lo cual trabajan. Se modernizaron, decís vos. Sí, yo creo que, bueno, recién se acaba cuenta que yo estaba desde antes de que se cumplieran los 30 años, ¿no? Ajá. Y sí, fue cambiando en que se fue fortaleciendo la participación de familiares, por ejemplo, también la aparición de hijos, conformada en Necochea, que antes no estaba, y después también la recepción y la articulación con otras fuerzas, por ahí eso sí fue cambiando. Hemos podido ya quedar instaurada la participación colectiva. Siempre en febrero formamos un colectivo de la memoria, donde semanalmente nos vamos juntando con distintas organizaciones y vamos pensando acciones conjuntas. Muchas veces hacemos el mes de la memoria, este año por la pandemia fue la semana de la memoria, claro, pero que igual fue muy fuerte, muy fructífera. Este año particularmente se tomó lo que impulsó Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, que era el Sembrando Memoria. Lo han visto esta semana, fue en muchísimos lados y todavía va a seguir, porque vamos a seguir el fin de semana en el interior del distrito, en Fernández y Incladás, recordando a los compañeros que fueron chupados allá, como son los hermanos Fuentes, Edgar y Amílcar Fuentes, y a Roberto Ibáñez, que es de Fernández. A él no se lo llevaron de ahí, pero es de Fernández. Era oriundo de Juan Hernández. Claro, así que allá están los monolitos y la idea es poder sembrar memoria allá. También en el interior. Muy bien, les agradezco la presencia aquí, Juan Carlos y Morotí, integrantes de la Comisión por la Memoria Militante, en una fecha que es feriado nacional por otra parte desde hace un tiempo. ¿Querías acotar algo? Quiero agregar una cosa, que este año lo que hicimos también fue por primera vez preparar un material educativo, que si la gente si le interesa puede buscarlo en la página de Facebook de la Comisión por la Memoria, que es C Memoria Militante Necochea. Y ahí hay un material que está pensado no solo para las escuelas, sino también para los clubes, para las organizaciones barriales, sindicales, y está pensada en todas las edades, desde los más chiquitos hasta los más grandes. En el Facebook de la Comisión por la Memoria Militante de Necochea. Muy bien, gracias. Una breve pausa y vamos a escuchar a dos escritoras con una importante iniciativa que ha sido declarada de interés cultural por el Consejo Deliberante.
Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Bien, lo hemos anticipado, dos escritoras locales, Mariel Farías y María del Carmen González, han promovido una iniciativa que se llama Mara en Libertad. ¿Quién es Mara? La elefanta que fue símbolo del Festival Infantil durante muchos años y que hoy está en un santuario de Brasil. Así que María del Carmen, ¿en qué consiste esta iniciativa? ¿Qué es lo que promueven ustedes? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Mariel Farías y yo formamos una editorial cartonera que se llama Corazón Reciclado, y realizamos distintos proyectos, ¿no? Que tienen que ver con lo educativo, con la ecología, con el cuidado del planeta. Y bueno, el año pasado surgió este proyecto, el de Mara en Libertad, a raíz de conocer la figura de Mara, de que se aproximaba el 60 aniversario del Festival Infantil, que Mara fue siempre un símbolo, ¿no es cierto?, de este festival. También coincidió con la liberación de Mara en el santuario de Brasil, después de estar de tanto tiempo desde niña. Desde pequeña en cautiverio, llegó el momento de poder liberarla en un entorno que era lo más parecido a su entorno natural. Claro, es en un santuario de Mato Grosso. Claro, entonces bueno, coincidieron distintos elementos que hacían que quisiéramos nosotros rendirle un homenaje a Mara, y en la forma en un proyecto educativo. Y así, bueno, lo fuimos delineando. Justo, bueno, tuvimos la situación de pandemia. A pesar de ello, pudimos comunicarnos durante meses, sin vernos físicamente. Lo presentamos en Dirección de Cultura, fue declarado de interés cultural. Y el proyecto consiste en concientizar acerca de lo que es
la liberación de los animales, digamos, de lo que es la importancia de la libertad de los animales, de que puedan vivir en su entorno natural. ¿Cierto? ¿Y de qué manera se puede participar para este? ¿Es un certamen? ¿Podemos decir que es un certamen? No es un certamen. Nosotros lo que tenemos organizado es una especie de... Puede participar toda quien quiera. En realidad lo que nosotros armamos son talleres para chicos, a donde vamos a proponer, contar un poquito la historia de quién fue Mara, hablar un poco de los elefantes, de todo esto, también una cuestión filosófica, ¿no? De lo que es vivir en lo que es la libertad, ¿no? Exacto. Y bueno, vamos a trabajar con armado de postales que las queremos enviar al Santuario de Brasil, a donde está Mara. Así que en realidad en principio la propuesta es para niños, pero como los chicos en realidad no conocieron a Mara, nosotros lo que queremos es que participen en su casa con la parte de oralidad, preguntando quién era, porque todos, quien tiene seguramente 50 años conoció sí, un poquito más, ¿no? También, sí. Conoció Exacto. a Mara, y que pueda con sus hijos incorporarse a estos saludos. Así que sí, está abierto para quien desee también, ¿no? Formar parte de este taller. ¿Y de qué manera puede una familia participar? Nosotros este proyecto lo pensábamos hacer en escuelas, también en la Feria del Libro y en todas las asociaciones de cultura que nos soliciten, pero a través de nuestra página web, que es Corazón Reciclado en Instagram, pueden sumarse. Nosotros, como estamos en época de pandemia, vamos a tratar de hacer talleres más pequeños, pero vamos a ir indicando desde nuestra página cómo poder, para el que guste, incorporarse. Bien. María del Carmen, seguramente han tenido que investigar un poco ustedes sobre quién fue esta elefanta, cuál es su historia. Lo que teníamos, lo que vivimos acá, por ejemplo, era el recuerdo de Mara, el recuerdo de su pasada por el circo. Claro, porque era la elefanta de un circo que circunstancialmente estaba en el verano, entonces se aprovechaba de esa estadía para que encabezara el desfile del atractivo festival. Que uno de niño en su inocencia pensaba que Mara era feliz en esa situación, y cómo después uno va incorporando distintas herramientas, distintos valores, y se da cuenta que no, que Mara estaba cautiva. Entonces esa es una de las cosas que más se van a transmitir en el taller, no solamente el de Mara, porque Mara, digamos, es el homenaje, la figura, sino de todos los animales. Hay animales cautivos en acuarios, en zoológicos. Entonces la idea es esa. Tenemos que preparar unas infografías, ¿no es cierto?, con la información, dónde nació Mara, dónde vivió, dónde estuvo cautiva, los circos por donde estuvo, mostrarles un poco el lugar también a los chicos donde está ahora. Bueno, Mara tiene amigas, tiene dos amigas, una que se llama Rana y la otra no me acuerdo. Porque hasta ahora no se había sociabilizado con otros elefantes, así que ella lo que conocía eran los humanos, digamos, con compañía, la vida del circo. Estuvo un tiempo en el ecoparque, primero en el zoológico de Buenos Aires cuando quebró el Rodas, y después en el ecoparque, pero no llegaba a ser el lugar especial que ella necesitaba. Ya en el Santuario de Brasil es un entorno lo más parecido a su entorno natural. Claro, es toda una fundación que incluso hoy salió la noticia de que van a trasladar 2 elefantas más, madre e hija, de Mendoza, al mismo santuario. Que también fue cerrado el zoológico de Mendoza. Claro, se va haciendo todo un trabajo desde varias asociaciones, viendo situaciones de similares tipo, para lograr llevarlos a ese lugar. ¿Y cuándo lo instrumentan, cuándo lo llevan a cabo al proyecto, lo materializan? Bueno, en realidad lo queríamos presentar ahora para el Festival Infantil, pero por el tema de pandemia no lo pudimos hacer, por el contacto de materiales con los niños, así que lo vamos a ir desarrollando ahora en breve, nos falta definir una fecha. Claro, nosotros en general hacemos un trabajo muy fuerte con las escuelas. Ya las escuelas están empezando a poner en contacto con nosotras, las docentes con las que ya hemos trabajado el año pasado. De acuerdo a los protocolos se va a ir adaptando, y lo que vamos a hacer son unas postales en cartón,
¿no es cierto? Que los chicos van a decorar también con materiales reutilizados. Se trabaja mucho con el cuidado del reutilizado, como para cuidar también al planeta, al ecosistema, ¿no? Esas son las postales que se van a enviar o en forma física o en forma virtual, depende de los protocolos siempre, ¿no es cierto? Siempre nos vamos adaptando nosotros a todo esto. El trabajo más fuerte va a ser en las escuelas. Sí. Depende de, digamos, qué tipo de presencialidad se pueda realizar y qué tipo de material se pueda usar. Claro. Las tarjetas se van a preparar con tiempo. Y bueno, los chicos lo que van a hacer es la intervención, ¿no? Y van a escribir su tarjeta postal, ya sea en la escuela o con su familia, como decía Mariel, para rescatar valorar todo lo que es la oralidad, la transmisión de historias, que también trabajamos muy fuerte con eso en nuestra editorial, el trabajo con las escuelas. Y bueno, van a surgir cosas muy lindas porque también los adultos van a poder hacer su tarjeta seguramente en la familia. Todo eso lo van a transmitir, ustedes lo van a hacer llegar luego al santuario. Claro, ya sea en forma física, digamos, o digamos ya sea con una foto, etiquetándolo. Ya tenemos contacto con el Santuario de Brasil, saben que estamos haciendo este proyecto, les encantó también. Así que bueno, es una forma también para los que conocimos a Mara también de llegar y de decir, bueno, todavía estamos para ella. Y después, como decía Mariel, además de las escuelas, siempre se generan encuentros culturales, ya sea desde Secretaría de Cultura o para el Día del Niño, o a veces trabajamos mucho en las salitas también nosotros, cuando se hacen en General San Martín, por ejemplo, que se sabe hacer a veces en el invierno. Para las vacaciones de invierno se hacen actividades culturales. Bueno, también se pueden hacer en esos lugares, o para el Día del Niño. O sea, la idea es ir, seguramente en la zona también visitaremos alguna escuela, pero el trabajo más fuerte generalmente es en las escuelas. Sí, finalmente, un parrafito, porque me dicen que han formado una editorial. Bueno, ¿en qué consiste y cómo vienen trabajando? Bueno, nosotros formamos una editorial que se llama Corazón Reciclado, es una editorial autogestiva y es una editorial independiente para armar libros artesanales. En realidad, la diferencia que tenemos con cualquier editorial común es que nosotros enseñamos a armar los libros. Creo que esa es la parte fuerte de lo que nosotros queríamos transmitir. En realidad, no entregar un producto armado, sino que cada uno pueda armarse su libro. Yo acá traje una muestra, lo trabajamos en la escuela de Costa Bonita, en Niñas de Ayomua. Es un libro que lo escribieron los chicos, está cosido a mano, tiene la tapa intervenida. Este libro lo escribieron los niños de tercer grado y lo ilustraron los de primero y segundo. De esta escuela, Niños de Ayoma, de Costa Bonita. 41, sí. Exacto. Y lo hicimos en 3 versiones. Nosotros tratamos de que los chicos puedan hacerlo ellos, a mano, en cartón, con materiales reciclados, para enseñar, como dijo María del Carmen, el cuidado, no tirar las cosas, a reciclar, a ser más amables con nuestro entorno, con el medio ambiente. Después otra edición un poquito más elaborada, pero que también sigue siendo a mano. Y después, por último, mostrarles cómo se puede hacer un libro a través de una editorial o de una imprenta. Sería como ya un tercer trabajo. El tercer nivel, digamos. El tercer nivel, claro, que sigue siendo que de todas maneras, aunque uno lo haga a mano, es un libro. Es un libro. Sí, siempre el valor. Nosotros lo que tratamos de hacer con la editorial es una gran difusión de lo que es lectura y escritura, ¿no? Es otro trabajo más allá de escribir. Exacto, ¿no? Esto es un poquito más completo. Más. Lo intentamos, por lo menos, ¿no? Estamos muy contentos. Ahí, el impacto es bastante grande en los chicos, porque el tema de poder hacer su propio libro los acerca a todo lo que es la lectura y la escritura. Es un instrumento bastante fuerte para ellos, de cercanía con el libro. Digamos, más allá de que el libro físico suele estar a veces en la biblioteca o en el estante, es como una apropiación del libro en sí, lo que se produce en el chico. Y bueno, en Costa Bonita, nos pasaba que íbamos y los chicos no querían ir al recreo, por ejemplo, cuando estábamos trabajando, y un entusiasmo en todo, porque ellos hicieron los dibujos, primero y segundo, como decía Mariel, los dibujos, y tercero, escribió las poesías. Y bueno, era todo un entusiasmo. Escribieron para este libro y para 3 libros más, porque no paraban de escribir y de producir. Así les generó un entusiasmo. Siempre, digamos, al trabajar con niños, vamos un poco siempre por el lado del juego, llevamos algunas cosas, imágenes, charlamos.
siempre por ese lado, ¿no es cierto?, y de la expresión de cada uno, que se le permite a cada niño que exprese sin condicionamientos, ¿no es cierto? No llevamos una estructura muy particular, siempre estamos muy atentas a eso nosotros, a la expresión individual de cada uno. Claro, no condicional, ¿no? Exacto. Sino que Cosas poder ser, que maravillosas. uno se disfrute, porque la Totalmente. literatura no es algo estructurado, ¿no? Claro. Donde cada uno pueda tener su espacio de la manera Claro. que... Que no sea, que lo- que no que sea le un hace- deber, digamos, no es un deber, Exacto. es un disfrute. Un disfrute y la creación, la alegría de crear. Y es como que nosotras, bueno, pues vamos por ese lado y hasta ahora tenemos bastante éxito con esto. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por esta iniciativa que, como dijimos, fue declarada de interés cultural por la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad. Así que gracias, chicas. Así arribamos al final de un nuevo programa del Ciudadano. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, como siempre, a partir de la hora 21. Muchas gracias por estar allí del otro lado. Hasta entonces.